digamos, de material que vamos a utilizar. En este capítulo 2 vamos a hablar sobre el tema de las tasas de interés, ¿no? Entonces, tenemos como objetivo ver si en esta unidad o en este capítulo mostramos todas las herramientas o todas las menciones de tasa que se hacen en el mercado a medida que, digamos, uno va encontrando operaciones financieras que van mencionando como distintas tasas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta unidad? El objetivo de esta unidad es que nosotros podamos reconocer las operaciones financieras que se llaman equivalentes, ¿no? ¿Se acuerdan que en la unidad 1 hablábamos todo el tiempo de que las operaciones acá no iban a ser iguales, sino que iban a ser equivalentes? ¿Qué quiere decir que sean equivalentes? Que desde el punto de vista financiero son lo mismo, son equivalentes. Además, vamos a intentar calcular la tasa de interés en esas distintas operaciones equivalentes, calcular las tasas equivalentes, qué va a pasar con las tasas promedios, qué pasa con las tasas nominales que por ahí uno encuentra en alguna publicidad, la TNA o la tasa nominal anual, o la TEA, la tasa equivalente anual, o la TEM, la tasa equivalente mensual, que muchos le dicen. Bueno, todas esas tasas, ¿qué implican a la hora de medir el precio? ¿No? Porque acuérdense que nuestro problema era en las operaciones financieras determinar cuál era el precio de esa operación financiera. Entonces acá lo que vamos a determinar son tasas equivalentes o tasas que se reflejan en el precio de estas operaciones. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Qué es lo que tendríamos que recordar de lo que estábamos haciendo? Recordamos, por eso yo acá les pongo recordar, que nosotros en la unidad 1 habíamos definido a la tasa de interés como el precio de la operación financiera. Precio de la operación financiera que lo definíamos como I. Y decíamos que era el incremento de una unidad de capital en una unidad de tiempo considerada. Y definíamos a la unidad de tiempo como el periodo al final, los intereses se calculan. ¿Para qué? Para ser cobrados o para ser capitalizados. Entonces, eso era lo que nosotros decíamos que era la tasa de interés. Y después decíamos que de cada símbolo, de cada concepto, íbamos a ver cuál era su representación gráfica, cuál era su fórmula y cuál era su definición. Entonces, cuando veíamos la tasa de interés, nosotros teníamos que recordar que la fórmula era lo que representaba su definición. ¿Y qué representaba su definición? Que la tasa de interés era el incremento medido por unidad de capital inicial, con lo cual el F de 0, el F de 1 menos el F de 0 me mide el incremento. ¿El incremento de qué? De este capital inicial, que es el F de 0, en una unidad de tiempo. Pero ese incremento yo lo tenía que hacer por unidad de capital inicial, por eso lo dividía con F de 0 en el denominador. Eso me daba la tasa de interés I. Entonces, este capital final, ¿cómo se formaba este capital final? Como el capital inicial más lo que crecía, o ese incremento que era el F de 0 por I. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? También calcular una tasa de interés. Pero esa tasa de interés quiero definir a lo que es la tasa equivalente de interés. Entonces, primero, antes de definir la tasa equivalente de interés, vamos a definir las operaciones financieras equivalentes. ¿Cuándo decimos que las operaciones financieras son equivalentes? Cuando en un mismo plazo, con tasas distintas en valores absolutos, unidades de tiempo distintas, nos dan el mismo rendimiento por unidad de capital inicial.
para el caso particular de que los capitales iniciales sean iguales, nos van a dar el mismo resultado porque tenemos mismo capital inicial y vamos a obtener el mismo capital final. Pero en realidad, lo que nosotros tenemos que hacer es medir el rendimiento por unidad de capital inicial en un mismo plazo. En un mismo plazo tenemos que hacer la medición. No quiere decir que la operación tiene que tener el mismo plazo para que sean equivalentes. Porque por ahí yo les digo, esta operación que está hecha a 90 días y que tiene esta tasa y este plazo, con otra operación que es a 120 días, que tiene otra tasa y otro plazo, ¿son equivalentes? Entonces ustedes, ¿qué se preguntarán? Sí, pero una es de 90 y otra es de 120. ¿Cómo hago medir para ver si son equivalentes? Bueno, ¿qué me dice la fórmula? Que yo lo que tengo que medir es el rendimiento de ambas en un mismo plazo por unidad de capital inicial, ¿no? Entonces, fíjense la fórmula que tenemos acá abajo. Responde a lo que nosotros definíamos de tasa de interés de antes. Fíjense, incremento por unidad de capital. Ahora queremos medir el incremento no en una unidad de tiempo, sino en F sobre K unidades de tiempo. S sobre K me da la cantidad de unidades de tiempo. Entonces yo digo, ¿cuánto creció el capital o cuánto es el valor final al cabo de S sobre K unidades de tiempo? Menos el capital inicial en el momento cero, voy a tener el incremento. Ese incremento medido por unidad de capital inicial me va a dar la tasa. Si ustedes se fijan, acá que voy a tener el capital final al cabo de S sobre K unidades de tiempo, lo voy a tener como el valor final del capital inicial F de 0 al cabo de S sobre K unidades de tiempo y a la tasa I. Entonces, fíjense que si yo acá despejo la manera de calcular mi incógnita, que es esta tasa de interés equivalente para S sobre K unidades de tiempo, simplemente lo que hago es, tengo arriba una diferencia y en el denominador tengo F de 0. Si yo distribuyo este F de 0 en mi fórmula, ¿qué me va a quedar? F de 0 por 1 más I a la S sobre K sobre F de 0. Con lo cual, si yo, digamos, simplifico el F de 0, me va a quedar 1 más I elevado a la S sobre K. Y si después tengo F de 0 sobre F de 0, me va a quedar 1. Entonces la fórmula de la tasa equivalente va a ser esta que tenemos acá. 1 más I elevado a la S sobre K menos 1. ¿Está claro? Dos o más tasas son equivalentes si corresponden a operaciones equivalentes. Y dos o más operaciones son equivalentes si en un mismo plazo, con unidades de tiempo distintas, tasas distintas y plazos distintos, nos dan por unidad de capital en un mismo plazo el mismo rendimiento. ¿Qué tengo que hacer yo? Ir a buscar tasas de interés. Tasas de interés en ambas operaciones, llevarlas mediante la equivalencia financiera a un mismo plazo, y entonces ahí voy a tener el cálculo de las operaciones equivalentes. Fíjense este planteo que hacemos acá. Yo les recomiendo, si ustedes pueden, tengan al lado una tablita de Excel para poder ir haciendo el cálculo, que yo acá ya tengo los resultados, pero que está bueno que ustedes puedan ir reemplazándolo. Milagros preguntan, ¿el S sobre K funcionaría como N unidades de tiempo? Sí, exactamente, Milagro. S sobre K es cantidades de unidades de tiempo. O sea, si yo digo, tengo un plazo de 90 días, como en esta operación, y la unidad de tiempo de la tasa es 30, quiere decir que las unidades de tiempo, la cantidad de unidades de tiempo son 3, porque es 90 sobre 30. Plazo sobre unidad de tiempo de la tasa que estoy considerando. ¿Está claro, Milagros? Ok, entonces,
Vamos a un planteo. Dice acá, suponte, el planteo número 1, que lo tienen en el material teórico. Dada la tasa I, que es del 0,05 para 30 días, obtener una tasa equivalente para 90 días. ¿Cómo hago para obtener la tasa equivalente? Vuelvo a la formulita que teníamos recién. ¿Cuál era la tasa equivalente? 1 más I elevado a la S sobre K menos 1. De esa forma yo voy a obtener la I de S sobre K, que es mi tasa equivalente. Entonces, ¿qué voy a querer buscar? La tasa de 90 días. ¿Y qué tengo como dato? La tasa de 30 días. Entonces, ¿cómo hago? Busco su tasa equivalente. I de 90 sobre 30. Va a ser igual a 1 más I elevado a la 90 sobre 30 menos 1. Si ustedes hacen ese cálculo en el Excel, les doy un ratito para que lo intenten hacer, 1 más 0,05 elevado a la, abren paréntesis, 90 sobre 30, cierran paréntesis, menos 1, les va a dar un resultado que debería ser 0,1576. 0,157625 es la tasa equivalente para 90 días de una tasa que es del 0,05 para 30 días. ¿Está claro? Ahora, si yo tengo una tasa que es del 0,1025 para 60 días y nos dice obtener una tasa equivalente para 30 días, ¿qué hago? Una tasa I equivalente. ¿De qué? ¿A qué plazo quiero ir? A 30 días. Dividido 60 días, que es la unidad de tiempo de la tasa. Entonces tengo, otra vez usemos el Excel, 1 más 0,1025 elevado a la 30 sobre 60. Menos 1 va a ser 0,01. Acá preguntan cómo es el símbolo del sombrerito. Si no lo tienen en la máquina, con el Alt 94, pueden ponerlo y ahí les queda como la potencia. Si no, en el Excel hacen insertar función potencia y lo pueden sacar, como bien le está diciendo Griselda, que lo pueden hacer. ¿Está claro? Entonces, ¿yo qué tengo acá? Tengo que 0,05 es la tasa equivalente de 30 días de una tasa del 0,1025, ¿no? Pero fíjense, 0,1576 era equivalente a 0,05 para 30 días. Si esta es equivalente a esta y esta es equivalente a esta, entre ellas se considera que son tasas equivalentes, porque en un mismo plazo tienen el mismo rendimiento por unidad de capital inicial. Esta de 0,15 para 90, yo no puedo saber si es equivalente de esta si no calculo su equivalente. Pero si yo la de 90 la llevo a 30, llevo a esto. Y si la de 30 la llevo a 90, lleva a esto. Entonces, entre ellas son equivalentes. Ahora, esta que es 10,25 para 60 días, si yo llevo un equivalente de 30, me da 0,05, que es igual a la que tenía acá al inicio en el planteo 1. Con lo cual, lo que yo tengo acá es que todas estas tasas, 0,05 para 30 días, 0,1576 para 90 días, 0,1025 para 60 días, las tres son equivalentes, o estas dos son equivalentes a esta de 30 días. Francisca dice, ¿por qué no es 60 sobre 30? Que sea 60 sobre 30 implica que vos querés ir a 60 días y tenés la unidad de 30. Pero en el planteo 2, Francisca, vos no tenés la de 30 como dato. Tenés como dato una de 60 y querés la de 30. El S sobre K siempre es en el numerador lo que quiero buscar
o lo que te pide calcular, a dónde quiero ir. Y en el denominador es la unidad de tiempo de la tasa que estoy tomándola como base o como dato en el cálculo. ¿Está claro? Entonces, ¿quiero ir a 60? No, quiero ir a 30. ¿Y qué tengo en el denominador? Tengo la unidad de tiempo de 0,1025, que es la unidad de tiempo de 60 días. O sea, la buscada sobre la dada, dice Maico. Perfecto, Maico. Buena definición o buen resumen de lo que quiero. Lo que quiero sobre lo que tengo, dice María Soledad. Perfecto. ¿Te queda claro ahora, Francisca? Bueno, creemos que Francisca, si no se fue, ahí contestó. Muchas gracias. Perfecto. ¿Está claro? Entonces, ¿qué quiere decir buscar tasas equivalentes? Ir a ver en un mismo plazo si son iguales, pero en un mismo plazo. Mientras yo no tenga en un mismo plazo, no puedo saber si esas son equivalentes o no. Entonces, acá dice, dada una I para una unidad de tiempo K, si se obtiene una tasa equivalente para una unidad de tiempo S, yo tengo que hacer este cálculo. La unidad de tiempo de la tasa I está dado como K. Y lo que yo voy a obtener como resultado es un equivalente para el plazo S. Entonces, el numerador es lo que estoy buscando, el denominador del S sobre K es lo que tengo como dato. Entonces, fíjense estos grafiquitos que tenemos acá. Yo acá tengo tres operaciones, la A, la B y la C. En todas me dice que tengo un capital inicial de 100 pesos, por eso el capital inicial lo dibujo acá, 100 pesos en este eje de las X, tengo 100 pesos, en los tres tengo 100 pesos. Me dice que la unidad de tiempo es de 30 días en cada una de estas operaciones y que la tasa de interés es del 0,05 para 30 días. Y entonces me dice, ¿podemos decir que las tres operaciones que tenemos acá son equivalentes? ¿Por qué? ¿Sí o no? Fíjense, acá tengo 100 pesos, que si la tasa es del 0,05 para 30 días, yo estoy calculando que es 0,05 por cada peso. Y por cada 100 pesos sería 5 pesos. Entonces yo acá tengo cobrado 5, vuelvo a dejar los 100, vuelvo a cobrar 5, vuelvo a dejar los 100 que me devengan interés y vuelvo a cobrar 5, vence la operación, retiro los 100 más los 5 de interés. En esta operación, yo digo que coloqué 100 y voy hasta el final y cobro 15. Y en esta operación pongo 100, me quedan los 105, pero no los retiro, sino que los capitalizo. ¿Qué quiere decir los capitalizo? Es que los dejo colocados por una unidad de tiempo más a la misma tasa del 0,05. Fíjense y observen que acá en la segunda operación el incremento ya no es de 5 pesos, sino que el incremento es de 5,25. ¿Por qué? Porque no coloqué 100 para que me diera 5, sino que coloqué 105. Y estos 110,25 los vuelvo a dejar por una unidad de tiempo más, y el 0,05 de 30 días sobre los 110,25 me va a dar un incremento de 5 pesos con 51, que sumados a este capital inicial de 110,25 me forma un capital final de 115,76. Entonces, la pregunta es, y ahí veo que estamos ya generando un debate.
La C es equivalente, me dice. Otro, Karen me dice, no son equivalentes. No es el valor final, son distintos, ¿no? O sea, ¿cuál es el planteo de uno y otro? Fíjense. En todas pongo 100 pesos. Y en todos pareciera ser que la tasa es del 0,05, lo tengo que verificar. Pero acá la diferencia es que yo lo cobro, pero la tasa sigue siendo el 0,05, pero yo los 5 pesos me los llevo. Y acá los capitalizo. En cambio, en esta operación, ¿qué me está pasando en esta operación? Yo digo que la operación no la he hecho con una unidad de tiempo de 30 días, sino que la hice por 90 días. Y fíjense que lo que acá está ganando es 15 pesos por cada 100 en 90 días. ¿Quién me saca la tasa equivalente de esta que es del 0,15 por 90 días? Si yo le pediría que me calculen la tasa equivalente para 30 días. Muy bien, Agustina. Agustina ha sacado el 0,0477, que supongo que habrás hecho 1 más 0,15 elevado a la 30 dividido 90, menos 1. ¿Hiciste eso, Agustina? Perfecto. Entonces, si eso es lo que hizo Agustina, ha hecho muy buen cálculo y lo que ha sacado es medir si son operaciones equivalentes. ¿Y cómo se medía si eran operaciones equivalentes con la definición? Si en un mismo plazo el rendimiento por unidad de capital son iguales. Entonces acá lo que ella midió es si este rendimiento, que para 90 días 15, para 30 días es igual que este de acá. Y evidentemente le dio que no. Por lo tanto, esta operación B no es equivalente a la A, porque en esta yo gano el 0,05 por cada 30 días y en esta gano el 0,0477 para 30 días. ¿Qué pasa con esta? Esta en realidad también ganó el 0,05, solo que en esta yo voy dejando en cada unidad de tiempo más capital. Por eso obtengo un valor final más alto del que saco acá. ¿Por qué obtengo un valor final más alto? Bueno, porque le dejé más dinero al banco. En lugar de irme a gastar en el shopping o irme a comprar algo al súper, shopping ahora no podemos ir, pero al súper sí podemos ir, en lugar de ir a comprar el arroz, el aceite, la harina y todas las cosas que vamos a comprar en el súper, lo dejé en el banco que siguiera capitalizándose. Y acá, otra vez, me fui al shopping de nuevo a fin de mes a comprar o al súper a comprar. Entonces, no, Lina, acá me dice, el cálculo que hizo es 1,15, porque la I es de 0,15, Lina, no es del 0,5. Entonces, esta tercera operación, que es la C, que también es por un plazo de 90 días, pero cada 30 días la unidad de tiempo yo la respeto porque es donde mido. ¿Qué era la unidad de tiempo? Recordemos lo que dijimos en la clase pasada, que yo acá se los puse acá. ¿Qué era la unidad de tiempo? Periodo al final del cual los intereses se calculan. ¿Para qué? O los pago, pagar o cobrar, o los capitalizo. Entonces, acá, yo en esta operación, en este los cobro o los pago y en esto la capitalizo. Pero fíjense que el rendimiento, si yo hago 5 sobre 100, o si hago 5,25 sobre 105, o si hago 5,15 sobre 110, en todas me da 0,05. En esta no hay unidad de tiempo de 30 días. Entonces, ¿yo qué hago? Gané 15 en 90 días.
Entonces, este 0,15, que es el 0,15 de los 100 que me generó 15 pesos, si lo divido sobre 100 me da la I de 90. ¿Qué hago? Calculo su equivalente de 30. Entonces, el equivalente de 30 es 0,0477, como bien nos dijo recién, ¿quién nos había dicho por acá? 0,04, que era Agustina, nos había dado ese resultado. ¿Está claro? Entonces, ¿yo qué debo buscar? El rendimiento por unidad de capital inicial y en un mismo plazo. Si el incremento medido por unidad de capital inicial y en un mismo plazo me dan igual resultado, son equivalentes. Si no me dan igual resultado, no son equivalentes. Veamos este otro ejercicio, que es un planteo que en el teórico o en el libro o en la copia del libro, ustedes lo tienen como planteo 4. Nos dan 3 operaciones, la A, la B y la C. 2 de ellas es por 10.000 pesos, en la otra es por 20.000 pesos. Fijémonos en la operación A. Es 10.000 pesos que tiene una tasa de interés del 0,03 para 30 días, por ende la unidad de tiempo es de 30 días y el plazo de la operación es de 90. Entonces, el S sobre K va a ser 90 sobre 30, es decir, 3. Quiere decir que yo lo que tengo que buscar acá es el capital final de 10.000 pesos que tengo como capital inicial a la tasa del 0,03 para 30 días, pero tengo que moverme o capitalizar o ir para adelante por 90 días. Entonces, ¿cómo hago? Busco la fórmula del equivalente financiero, fórmulas que vimos al inicio, como qué, como 10.000 por 1 más 0,03 elevado a la 90 sobre 30. Y ahí nos va a dar los 10.927 con 27. Entonces, si yo quiero saber qué tasa de interés tiene esta operación, yo digo que es el 0,03 para 30 días. Y para 90 días mido incremento por unidad de capital inicial. Es decir, que la operación A digo 9.000, 10.927 con 27 menos 10.000 me da el incremento. Medido por unidad de capital inicial 10.000, me da 0,092727 para 90 días. ¿Está claro? Esa es la primera operación. Vamos a la segunda operación. 20.000 pesos que coloco a una tasa del 0,092727. La unidad de tiempo, por ende, es de 90 días. Y el plazo de la operación es 180 días. ¿Cuánto es S sobre K? Plazo sobre unidad de tiempo. Entonces, la cantidad de unidad de tiempo por lo cual voy a buscar su valor final es de 2. Es 180 dividido 90. ¿Cómo lo calculo? 20.000 por 1 más la tasa de 0,092727, que es lo que me están dando como ejemplo, elevado a la ¿cuánto? 180 dividido 90. Y me va a dar 23.881,05. Si yo digo, ¿qué es 23.881,05? Es el valor final de mi capital inicial de 20.000 pesos al cabo de 180 días si la tasa de interés
es del 0,092727 por 90 días. Mi valor final de este capital inicial a esta tasa y por este plazo. Así lo tendríamos que definir. Ahora, si yo quiero decir cuál es la tasa de 80 días, de 180 días, calculo la tasa de 180 días, el incremento de 180 días medido por unidad de capital inicial. Entonces hago, ¿cómo saco el incremento? ¿Cómo llegó 20.000 a 23.881,05? Creciendo 3.881,05. Ese es mi incremento. Pero para sacar tasa, yo tengo que medir el incremento por unidad de capital inicial, por eso lo divido por 20.000. Y me va a dar 0,1940 para 180 días. Ahora, esta tasa de 180 días, yo no puedo compararla con ninguna de las otras que están mencionadas acá. ¿Por qué no puedo compararla? Porque no hay otra que yo tengo calculada a 180 días, ¿no? Pero sí yo puedo calcular esta de 90 días con la de 90 días que calculé acá. Y fíjense que esta con la de la primera operación para 90 días es la misma. Con lo cual esta operación es equivalente a esta. Fran Rodríguez dice, pero no necesariamente tienen que tener los mismos plazos, ¿podés encontrar las equivalencias igual? Sí, por eso les decía, no es necesario que las operaciones tengan un mismo plazo. Lo que yo tengo que hacer para saber si son equivalentes es medir el rendimiento por unidad de capital inicial en un mismo plazo. ¿Está claro, Santiago? O sea, yo lo que no puedo hacer es decir, che, pero esto es 10.927 y esto es 23.000. No son equivalentes. Claro, no son equivalentes, no puedo comparar. ¿Por qué no puedo comparar? Porque acá puse 10.000 y acá puse 20, acá puse a una tasa y acá puse a otra. ¿Cómo hago yo ver si estas dos operaciones son equivalentes? Midiendo el mismo rendimiento por unidad de capital inicial. Entonces, lo que acá yo digo es, si esta tengo el rendimiento por 30 días, que es el 0,03, ¿cuánto es a 90 días? Así puedo comparar con esta de 90 días. Y entonces acá lo saco. El incremento por 90 días me da 0,092727, y entonces ahí lo que tengo es un mismo valor de la tasa I. Entonces la tasa I lo que me está dando es un mismo rendimiento por unidad de capital inicial. Me están reclamando de que en el libro está otro ejemplo. Sí, en el libro está otro ejemplo, porque lo que quisimos mostrarle respecto del libro es que el plazo de las operaciones fuese distinto. Porque en el libro, si ustedes se fijan, están todas en un mismo plazo. Entonces, ¿qué error ustedes a veces cometían? Que yo les daba este cuadrito con distintos plazos y la respuesta que ustedes me decían era, no son equivalentes porque los plazos son distintos. Porque tal vez el cuadrito del libro los confundía. No es que está mal, está perfecto el cuadrado del libro, solo que el ejemplo del libro tiene las tres operaciones en un mismo plazo. Y este ejemplo que tenemos acá, no están con un mismo plazo las tres operaciones. ¿Está claro? Por eso es que yo les quiero decir de que aunque las operaciones sean de distintos plazos, para que las tasas sean equivalentes, yo tengo que irme a una misma unidad de capital para poder compararlas. Si en la misma unidad tengo el mismo rendimiento o las tasas son iguales, ya está, tengo tasas equivalentes. Vamos a ver esta, que me da 10.000 pesos y tengo 10.000 pesos con una tasa del 0,0609 para 60 días. La unidad de tiempo es 60 y el plazo es de 240, con lo cual la cantidad de unidades de tiempo es 240 sobre 60. Entonces, ¿acá qué obtengo? El capital final. ¿Cómo obtengo este capital final? 10.000 por 1 más
0,0609 elevado a la plazo S, 240, dividido unidad de tiempo, 60. O sea, elevado a la 4. Y eso me da 12.667,70. ¿Qué son los 12.667,70? El valor final de 10.000 pesos iniciales a una tasa del 0,0609 para 60 días por un plazo de 240 días o por 4 unidades de tiempo. Lo puedo decir en cantidad de unidades de tiempo o por plazo. Es indistinto. ¿Qué me da esta tasa? El enunciado me da esto. Y si yo quiero medir el crecimiento en todo el plazo por unidad de capital, es 12.667,70 menos los 10.000, me va a decir que el capital se incrementó en 2.667,70. Pero eso no me es suficiente. Ese incremento para poder calcular tasa, yo lo tengo que dividir por unidad de capital inicial. Entonces, cuando yo lo divido por 10.000, me da 0,26 para 240 días. Pero esa medición de 240 días no me suma a nada, porque no la puedo ni comparar con esta, ni comparar con esta, ni comparar con esta de 30 días. ¿Por qué? Porque no la tengo en un mismo plazo. Para poder compararla, la tendría que llevar. Ya demostré que A y B son equivalentes. Ahora me faltaría ver si la C es equivalente a una de ellas. No hace falta que sean equivalentes para hacer los dos cálculos, porque si dos operaciones son equivalentes entre sí y una tercera es equivalente a cada una de ellas, a cualquiera de ellas, también es equivalente a la otra. Entonces, fíjate, ¿qué tendría que hacer yo? A ver, ¿quién me calcula cómo yo debería buscar una tasa equivalente para ver si es igual que esta? Tendría que partir de esta de 60 o de esta de 240 e irme a una o de 30 o de 90 o de 180 para compararlas con esta. A ver, hagamos todos el siguiente ejemplo. Tengo la de 240 días y quiero ir a la de 30 días para ver si me da esta de 0,03. Intentemos usar el Excel o la calculadora financiera o la calculadora científica o cualquier cosita que puedan calcular ahí, una potencia. Como que 1 más, abran paréntesis, 1 más 0,2667,7 elevado a la 30 sobre 240 menos 1. ¿Qué resultado les da? ¿Quién me da un resultado? Tenemos 160 alumnos comunicados. ¿No me pueden hacer ese resultado? Lo repito por las dudas. 1 más, abrimos paréntesis, 1 más 0,2667 elevado a la 30 sobre 240. Tienen que abrir paréntesis. 30 sobre 240 menos 1. ¿Qué les da? 0,03, profe. Perfecto. ¿Quién me habló ahí? Yo, profe. Pero decí tu nombre. Ariel, profe. Muy bien, Ariel. Perfecto, Ariel. 0,03. Entonces ahí ya está. Si yo demostré que esta operación para 30 días me da la misma que esta que tengo acá como operación A, ya puedo decir que las tres operaciones son equivalentes. Porque en un mismo plazo tienen el mismo rendimiento por unidad de capital inicial. ¿Está claro? Pero fíjense que si yo tuviera estas tres tasas, estos tres elementos así como están, nunca sabría si son equivalentes.
tengo estos tres importes, no sé si son equivalentes. Los tres son de distintos plazos. Difiere del ejercicio del libro, porque en el libro están los tres del mismo plazo y eso le generaba a ustedes una confusión. Por eso es que ponemos acá los tres de distintos plazos. Y yo para saber si son equivalentes tengo que ir en un mismo plazo, el rendimiento por unidad de capital inicial sea la misma, partiendo de operaciones de distintos capitales iniciales, operaciones de distintos plazos, operaciones que tienen distintas tasas en términos de valores absolutos. Está todo distinto. ¿Cómo demuestro si son equivalentes? Si en un mismo plazo el rendimiento por unidad de capital inicial es el mismo. ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Necesitan que repita algo? O si nadie me dice nada, yo digo que está todo ok. 0,03. Perfecto, está ok. Exacto, Tomás. Las tres son equivalentes. ¿Qué otra tasa aparece en el mercado que a veces nos da un poco de complicación a la hora de medir? Parece como muy simple, pero a la hora de medir es complicada. Esta tasa que ustedes habrán visto en muchas operaciones, que se llama la tasa nominal anual, o la TNA. La TNA, como su nombre lo indica, es tasa nominal anual. La que recién hemos obtenido son tasas equivalentes. Tasas equivalentes muchas veces la habrán visto como TEA, la T, la E y la A, TEA. La tasa equivalente anual es la tasa que uno puede utilizar para medir el costo financiero, para medir el rendimiento de una operación y no hay problema. En el mercado también suele aparecer otra tasa que le suelen llamar la TEM. Esa tasa TEM genera también confusiones. ¿Por qué? Porque todo el mundo le dice el equivalente mensual. Ahora, ¿se acuerdan que en la primera clase vimos que no todos los meses tienen igual cantidad de días? Y si no tienen igual cantidad de días, cuando hablo de mensual, ¿a qué me refiero? Entonces, siempre que veamos en alguna publicación, en algún ejercicio, en alguna referencia a la TEM, el Banco Central sacó un comunicado que esa TEM refiere a 30 días. Entonces, siempre que vea TEM, por más que la sigla sea tasa equivalente mensual, cosa que todos le dicen tasa efectiva mensual, pero en realidad es una tasa equivalente, estamos refiriéndonos a una tasa de 30 días. Equivalente. Cuando veamos TEA, estamos viendo una tasa equivalente en términos anuales. Y cuando veamos una tasa TNA, estamos diciendo que la TNA es la tasa nominal anual. Alguien me vuelve a preguntar ahí, Lina, que dice si la TEM no era de 30,41. Yo lo dije la clase pasada, Lina, no sé si estabas y no lo entendiste, lo repito, y si no estabas, lo escucharás por primera vez. 30,41 en realidad es un número matemático, pero que financieramente no sirve para medir nada. ¿Qué es 30,41? Es decir, yo tengo 365 días del año y lo divido por 12, que son los meses. Entonces me da que todos los meses tienen 30,41. Ahora ese es un numerito matemático perfecto. Dividí 365 dividido 12. Pero si yo quiero medir el rendimiento de mi operación durante el mes de enero, el mes de enero no tiene 30,41 días, tiene 31 días.
Y si yo quiero medir mi rendimiento durante el mes de febrero no tiene 30,41, tiene 29 días. Entonces yo tendré que calcular su equivalente por 29 días, o su equivalente por 31 días, o el crecimiento del capital por 31 días o por 30 días. Pero el 30,41, ¿qué es lo que es? Es el mediodía del día después del 30. ¿Es la noche anterior del 31? ¿Cuándo es? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos también que la tasa crecía de manera continua, pero que se discretizaba su medición? Y que la unidad más pequeña para discretizar la medición era un día. O sea que si decimos eso, tampoco podemos medir por 30,41. ¿Está claro, Lina? O sea, 30,41 es matemático, financiero no nos sirve, porque no podemos medir el incremento de manera discreta en un determinado día. O lo mido por 30, o lo mido por 31, o lo mido por 29, o por la cantidad de días exacto que hago la operación, pero no puedo hacerlo por 30,41. O sea que cuando les digan TEM, ustedes hagan referencia que esa TEM corresponde a 30 días. Muy bien, Lina. Me alegro que hayas entendido y espero que a todos les haya servido de aclaración. Entonces, TEA, equivalente anual. TEM, equivalente de 30 días. Si lo escuchan como efectiva de 30 días, tampoco pasa nada, está bien dicha. Pero lo que nosotros decimos es que no hace falta decir que una tasa es efectiva. Si tenemos que decir que es efectiva, por otro lado hay una que no es efectiva. ¿Cómo será la efectiva y no efectiva? Bueno, porque muchas veces aparecen estas tasas nominales, que no son efectivas, que no son equivalentes, sino que son nominales. ¿Qué es una tasa nominal en términos anuales? Es lo que llamamos una TNA. Esta TNA es una tasa proporcional. Como su nombre lo dice, es solo de nombre. Y solo me sirve para, una vez que yo conozco esa tasa nominal, pueda calcular la I de la operación. Y nada más. Solo me sirve para este caminito. Dada una tasa nominal, calculo la I. Cuando ya logro calcular una I, esta tasa nominal, la de nombre, la proporcional, ¡paf!, la saco, la cierro, me la borro, la anulo, porque no sirve para nada más. ¿Cómo calculo la tasa I partiendo de una tasa nominal? Como la TNA dividido 365 por el plazo de la operación. ¿Por qué el S en una tasa nominal es siempre de 365? Bueno, porque esta tasa corresponde al año, y como el año tiene 365 días, esta S debería ser siempre de 365 días. Salvo que por ahí le mencionen que digan, es una tasa nominal que corresponde a 360 días. Entonces ustedes van a decir, che, me la da para un almanaque que no existe. Sí, es cierto. Por eso es solo de nombre esa tasa, y solo se la dan para que ustedes hagan el cálculo de cuál es la verdadera I. Si vos me decís que la nominal es para 360, perfecto. Yo hago 360, nominal dividido 360 por la unidad de tiempo de la operación que yo quiero sacar, o la tasa con la unidad de tiempo que yo quiero sacar. En la medida que no me diga nada, una TNA corresponde a 365 días, y no hay otra unidad de tiempo que no sea la del año. Entonces, dada la tasa nominal anual, yo hago dividido 365 por K. ¿Qué es K? La unidad de tiempo que yo quiero obtener el resultado de esta I. Si esta I yo la quiero obtener para 30 días, voy a hacer la tasa nominal que me den dividido 365 por 30. O lo mismo acá, 365 dividido 30 es lo mismo. Entonces, fíjense que si volvemos a este planteo de acá, la tasa nominal es una tasa proporcional, que está dada como
S sobre K veces la tasa I. Yo digo, esta I es para 30 días y tengo S sobre K, cuántas veces la unidad de tiempo está contenida en el año y la multiplico tantas veces. ¿Qué no está haciendo esta tasa que sí hacía la tasa equivalente? Esto de la capitalización de el interés sobre el interés. Lo que está sacando es simplemente la proporcionalidad. Entonces, generalmente, si a mí me dan solo una tasa anual, que me digan la tasa nominal anual es del 0,30, le está faltando un pedacito más a esa mención de la tasa nominal. Porque yo tengo que saber cuál es la unidad de tiempo para después calcularla ahí y después obtener las capitalizaciones correctas. Entonces, si la unidad de tiempo no me la mencionan junto con la tasa nominal, la unidad de tiempo está definida por la operación en donde se aplica esa nominal. A ver, vamos de nuevo. Si a mí me dicen, yo tengo una tasa nominal anual con capitalización 30 días, ya está. ¿Cómo calculo la I? ¿Cómo? ¿Cuál es la unidad de tiempo? 30 días. Entonces, para poder determinar, hago 365 sobre 30, y acá voy a tener la I como la tasa nominal anual dividido 365 por 30, o bueno, dividido 30 acá, que es lo mismo. Entonces, si mi K es 30 días, yo tengo una nominal anual con capitalización 30 días. Mi K es 30. 365 dividido 30 va a ser este denominador de mi tasa nominal. Entonces, la tasa I va a ser igual a la nominal dividido 365 dividido 30. Ahora, si a mí no me dicen nominal anual con capitalización 30 días, yo estoy perdida. No sé si sacarla para 30, para 40, para 50, ¿para qué unidad de tiempo hago esa capitalización? Entonces, ¿quién me va a dar la unidad de tiempo si no me la menciona la tasa? Si no me la menciona la tasa, la unidad de tiempo me lo da la unidad de tiempo de la operación. Si a mí me dicen, yo hago un plazo fijo a 40 días y la tasa nominal anual es del 0,30, bueno, yo tengo una nominal anual con capitalización 40 días, porque la unidad de tiempo me lo dio la unidad de tiempo de la operación. Porque ¿qué era la unidad de tiempo? Periodo al final del cual los intereses se calculan para cobrarlos o capitalizarlos. Si yo hago un plazo fijo a 40 días, la unidad de tiempo es 40 días. ¿Está claro? Ahora, me podrían haber dado una tasa nominal anual con capitalización 30 días y yo ir a hacer un plazo fijo por 40, obvio, también. Lo que no puedo hacer ahí es pasar la nominal directamente a 40 días, porque acuérdense que la nominal solo me sirve para calcular la I. Y si me dieron una tasa nominal anual con capitalización 30 días, ya tengo el elemento para sacar la I, porque la unidad de tiempo me lo va a dar esa capitalización que me menciona la tasa nominal anual. O sea que yo tendría que sacar la I para 30 días y después ir a buscar el valor final de mi plazo fijo con un equivalente para 40 días. Entonces voy a hacer el capital que yo ponga en el plazo fijo por uno más la I que calculé de 30 días elevado a la 40 sobre 30. ¿Se entiende? No me puedo saltear este paso. Si lo tienen impreso este paso a esta diapositiva o a esta transparencia, esto es muy importante. Esto solo me sirve para calcular la I. Dada la nominal anual, solo puedo calcular la I. ¿Y cómo calculo la I? Buscando primero la unidad de tiempo. ¿A dónde busco la unidad de tiempo? En la capitalización de la TNA. Si no me la dice, es en la unidad de tiempo de la operación.
pero no puedo darle prioridad a la operación a la unidad de tiempo que me dice que capitaliza la TNA. La operación es segunda instancia. Primera instancia de la unidad de tiempo está dado con la mención de la tasa nominal anual, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Ahora, me puede pasar al revés, que a mí me piden calcular una TNA. En esta que vimos recién, me dan la TNA como dato, yo busco la I preguntándome primero cuál es la unidad de tiempo para poder determinar el S sobre K y calcular la I. Ahora puede pasar al revés, que yo necesito, partiendo de una I, buscar la TNA. ¿Y cómo hago? Bueno, otra vez, me tengo que preguntar cuál es la unidad de tiempo. Si yo necesito una TNA con capitalización 30 días, tengo que partir de la I de 30. Si me dan una I que es de 90, yo primero busco su equivalente de 30, porque yo necesito la TNA con capitalización 30. Entonces, necesariamente, yo tengo que buscar una TNA, buscar cuál es la unidad de tiempo de la operación para poder determinar el S sobre K, los 365 sobre K, y ahí poder calcular la TNA. ¿Cómo qué? Como S sobre K veces la tasa I. Entonces, si yo tengo acá que la unidad de tiempo es de 30 días, 365 sobre 30 me va a dar la cantidad de veces que 30 días está contenida en el año. Si esa cantidad de veces lo multiplico por la tasa I, entonces obtengo la tasa nominal anual, que como simbología, así como la tasa equivalente en una I sub S sobre K, la tasa nominal es supra S sobre K, como una manera de simbolizarla. Si volvemos a lo que habíamos visto de tasa equivalente con su fórmula, fíjense que era en el subíndice de la I, me ponían el S sobre K. Este subíndice representa la tasa equivalente. La tasa nominal lo representamos como un supraíndice de S sobre K. Recordemos que S siempre va a ser 365 días en la nominal y K va a ser la unidad de tiempo con la cual capitaliza la TNA. ¿Por qué es importante el periodo de capitalización de una TNA? Porque recién vimos que capitalizar implica calcular interés sobre interés. En cambio, cuando yo calculo la proporcionalidad, digo, lo que creció la primera unidad de tiempo, todas crecen lo mismo. Porque ¿qué es la tasa nominal? Es el incremento del peso, o de un peso, porque siempre que hablamos de tasa tiene que ser de un peso, como es anual, es el incremento del peso en un año, suponiendo que lo que creció la primera unidad, la I, es igual lo que creció en cada una de las unidades de tiempo que contiene el año. Porque fíjense que yo lo que he hecho acá es como la proporcionalidad. Multiplico a I, por este cociente de S sobre K. Si este cociente de S sobre K me da 4, yo digo que la tasa nominal anual es 4 veces I. Entonces lo que creció I, por 1, por 2, por 3, por 4, ¿qué supone? Que ese incremento es igual en las unidades de tiempo que sigue, con lo cual el crecimiento es lineal. Entonces, si tenemos que definir cómo se define la tasa nominal anual, decimos que es el incremento de un peso en el año, bajo el supuesto de que el crecimiento en la primera unidad
se mantiene en las S sobre K unidades de tiempo. En cambio, en una tasa equivalente, vamos a decir que es el incremento de una unidad de capital en el año, pero la capitalización se va dando unidad tras unidad. Entonces, va a haber una diferencia en una que calculo intereses sobre intereses y en el otro que simplemente sumo intereses. Entonces, en la medida que la capitalización se dé en unidades de tiempo más pequeña, yo voy a obtener una tasa de equivalente anual más grande que una que si no existen capitalizaciones. La tasa nominal anual con capitalización anual termina siendo igual que la TEA. A una tasa nominal anual con capitalización 30 días, la TEA del año, partiendo de una nominal con capitalización 30 días, va a ser más grande que una que tenga capitalización 90 días, o la que tiene capitalización 180 días. A medida que el periodo de capitalización es más grande, la TEA va a ser más chica. O a medida que el periodo de capitalización es más chico, la TEA va a ser más grande, ¿no? Si eso lo vemos en un ejemplo, que intentamos hacer el planteo número 10 del ejemplo, del libro, donde decimos que dado un plazo fijo, donde se depositan 100.000 pesos a 30 días, siendo la tasa enunciada una tasa nominal anual de 0,32, calcule la tasa de interés para 30 días de la operación, y ahí les pone TEM, y la tasa de interés anual, TEA, ¿no? Entonces, fíjense, 0,32. ¿Cómo haríamos? ¿Quién me escribe ahí en el chat? ¿Cómo se pasa de una nominal anual de 0,32 a una I de 30 días? Porque acuérdense que nosotros decíamos, dada la nominal, solo me sirve para ir a buscar la I de la operación y luego voy a ir a buscar la tasa equivalente. Ahí Karen, Maximiliano, todos me dan de forma correcta. Davis, María José me dice un 0. No, María José, 0 no. 0,32 dividido 365 sobre 30 o 365 por 30 es lo mismo. Esa tasa es la proporcional. Fíjense que ese resultado les da 0,0263. Esa es la tasa equivalente para los 30 días, lo que en simbología podemos llamar TEM. ¿Cómo hago pasar esta tasa para ir a calcular su equivalente anual? Para ir a calcular su equivalente anual, tendré que ir a hacer 1 más 0,0263 elevado a la 365 sobre 30. 1 más elevado a la. María Soledad me lo pone ahí muy bien. Perfecto. 1 más la tasa elevado a la 365 sobre 30. Perfecto. Entonces eso me va a dar la tasa equivalente en términos anuales. 0,3714. ¿Qué es 0,3714? Es la tasa equivalente anual de una tasa nominal anual de 0,32 con capitalización 30 días. Pero yo no puedo decir que una TEA es equivalente a una nominal, porque la nominal, acuérdense que cuando saqué la I, ¡paf!, la tengo que tirar. ¿Qué tengo que hacer con la nominal? Solo calculo la I. Dada esta, solo calculo esta. Y después me la olvido, la elimino y digo que esta TEA es equivalente a esta, no a la nominal.
La nominal solo me sirve para calcular esta tasa de 30 días, porque era una nominal anual para una operación de 30 días, ¿no? Entonces, esta TNA se me convirtió en una operación de 30 días, no porque diga acá nominal anual con capitalización, sino porque la operación de plazo fijo era de 30 días. Si no me hubieran dicho nada, y acá me dan como dato, que es el 0,32 anual con capitalización 90 días, ¿qué deberíamos haber hecho antes de ir a calcular la tasa o el valor final de este capital? Si me dice nominal anual con capitalización 90, yo lo que tengo que hacer es primero ir a calcular la I que corresponde a la nominal. 0,32 dividido 365 por 90, perfecto. Y esa me va a dar la I de 90 días. Luego voy a calcular su equivalente de 30, llevarla a 30, dice David. Con lo cual, una vez que yo tengo eso, llevo a ese valor. Marco me pregunta si podemos hacerlo en Excel, pero con mucho gusto. Si me permiten 2 minutitos, primero les voy a mostrar el gráfico. Terminamos de definir, cierro esta presentación y les comparto el Excel. ¿Puede ser, Marcos? 2 minutitos dame y ya lo hacemos con el Excel. Entonces, fíjense, yo acá tengo una tasa de interés, una tasa equivalente y una tasa nominal, todas representadas en un mismo gráfico. Cuando vamos a ver gráficos, recuerden también la primera clase donde nosotros decíamos, si yo acá quiero representar tasas, tengo que representar la unidad de capital. O sea que acá siempre que hago un gráfico de tasas, en este gráfico me tiene que quedar el 1 acá al inicio. Siempre. Después, ¿qué digo? Mido el incremento de la unidad de capital en la primera unidad de tiempo y tengo la I. Porque I era el incremento de una unidad de capital en una unidad de tiempo y esta tasa I. Este incremento es I. Si esto yo lo capitalizo, 1 por 1 más la I elevado a la S sobre K y le resto 1, me va a sacar el cálculo de la tasa equivalente. La TEA es la tasa equivalente anual y es esta magnitud que tenemos acá más grande como crecimiento. ¿De qué? De una unidad de capital inicial en un año y a la tasa I. ¿Por qué en un año? Porque mi plazo, si estoy calculando la TEA, es el año. Entonces, si estoy calculando la TEA y es el año, yo tengo el incremento de la unidad de capital en un año y a la tasa I. Si la I fuera distinta, este crecimiento, en lugar de ser así, puede ser con más, digamos, más pendiente o menos pendiente, dependiendo de cuál es la magnitud de la tasa. Ahora, si quiero representar la nominal, ¿qué era la nominal anual? Era el incremento de 1 peso en un año, bajo el supuesto de que lo que crecía acá, yo lo multiplicaba por S sobre K. 365 sobre K, que era la cantidad de veces que el año tenía la unidad de tiempo. Entonces, si yo decía que la tasa nominal anual era S sobre K veces I, fíjense que es una proporcionalidad, es una línea recta, la función es lineal. Tantas veces I, 5 veces I, 4 veces I, 3, no sé cuántas veces I, es decir, yo tengo cantidades de unidades de tiempo que el año tiene. ¿Por qué? Porque estoy representando la tasa en términos anuales. Entonces ese crecimiento obviamente que es una función lineal, por eso esto es una línea recta. Línea recta que tiene la particularidad que se juntan acá en la unidad de tiempo, porque en la unidad de tiempo esas tasas son iguales. ¿Por qué son iguales? Y porque cuando yo calculo la I, hago la tasa nominal dividido 365
por la magnitud de la unidad de tiempo, o sea que estoy calculando la I con la proporcionalidad. El problema es después, cuando yo lo llevo al año, que para medir ese incremento digo que es proporcional. Entonces, si ustedes se fijan, la nominal anual me queda de esta magnitud y la tasa equivalente me queda mayor. Siempre la tasa equivalente considera la capitalización. ¿Qué quiere decir la capitalización? Que al final de la unidad de tiempo, los intereses o son cobrados o son capitalizados. Pero si son cobrados, igualmente no pueden ser sumados, porque si yo los sumo, no estoy midiendo el rendimiento por unidad de capital inicial de igual manera. ¿Se acuerdan el grafiquito de recién donde hacíamos 5, 5 y 5? Los sumábamos los 5, obteníamos 15, pero cuando yo sacaba la tasa equivalente de esos 15 respecto a los 5, no me daba que era equivalente a esa manera de sacar. Entonces, independientemente que los intereses los cobremos o los capitalicemos, la tasa equivalente supone la capitalización del crecimiento para ir a buscar su equivalente en términos anuales. En cambio, cuando yo estoy calculando la tasa nominal, tengo simplemente la tasa proporcional. Por eso es de esta magnitud. ¿Está claro? ¿Vieron el gráfico? Si me permiten, me dan 2 minutitos que yo dejo de compartir esta pantalla y les voy a compartir un Excel, así hacemos algo en Excel. Ahí me ven el Excel. Perfecto. Fíjense el planteo 11 que nos decía, a ver acá, vamos a ver una que le vamos a sacar las líneas cuadriculadas, como me enseñó Gisela recién, para que se vea mejor el gráfico. Fíjense, yo tengo acá una tasa nominal anual, ¿no? Una tasa nominal anual de 0,32. Y dice, obtenga las distintas tasas anuales equivalentes de interés, TEA, ante las distintas unidades de tiempo. Y me dan distintas unidades de tiempo, la tasa nominal son todas iguales, las I para cada unidad de tiempo, y acá lo que tengo, en realidad, son sus tasas equivalentes. Entonces, vamos a traer de nuevo la cuadrícula y vamos acá a calcular. A ver, vamos a agrandarlo un poquito para que a ustedes les quede mejor. Supongamos que yo tengo como dato la tasa nominal anual, que es del 0,32. Yo avanzo y si hay una duda, Griselda, Giselle me ayudan a responder y si no, veo si tengo que frenar para poder decir. Tasa nominal anual de 0,32. Supongamos que decimos que la unidad de tiempo de la operación es 30 días. 30 días. Si ya me da que la unidad de tiempo es 30 días, recordemos lo que decimos. A ver si podemos aumentar el volumen. Recordemos lo que decimos. Que la TNA solo me sirve para ir a buscar una I. Y para ir a buscar la I, yo primero tengo que definir la unidad de tiempo. Entonces tengo la nominal anual. Tengo la unidad de tiempo, puedo calcular la I. ¿Cómo qué? Como más 0,32 dividido, hablo paréntesis, 365 sobre 30. Entonces ya me dio la I
para 30 días. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer después? Calcular su TEA, su tasa equivalente en términos anuales. ¿Cómo calculo la tasa equivalente en términos anuales? ¿Cómo? Uno más, la tasa que tengo acá, que acabo de calcular como una tasa para 30 días, elevado, el sombrerito que lo podemos hacer con AL 94, si la máquina no lo tienen, elevado a la ¿cuánto? Tengo la tasa de 30 días y quiero ir a la anual, lo elevo a la 365 dividido 30 menos 1. Y eso me quedó como tasa equivalente en términos anuales. Si ustedes se fijan acá, esta tasa que acabamos de escribir es esta que calculamos en este rengloncito. ¿Alcanzan a ver? Voy a poner un rellenito. En rojo. ¿Está claro? O sea, tengo, para 30 días, tengo esta TEA como tasa equivalente. Veamos qué pasa si en lugar de lograr la capitalización para 30 días, vamos a lograr la capitalización de esta TNA, pero partiendo de una unidad de tiempo de 60 días. Entonces, 32 sigue siendo la tasa nominal anual, pero ahora le vamos a poner que la capitalización de esa TNA es de 60 días. En lugar de 60 días, en lugar de 30, tengo mi dato actualmente. ¿Qué tengo que usar ahora? Una I que corresponde a 60 días, no ya a 30. Esta no me serviría porque ahora yo digo que necesito una que es de 60 días. ¿Cómo hago? Me olvido de lo que necesito. Voy a hacer, como dice María Soledad, muy bien, 0,32 dividido 365 dividido 60. Entonces ahí lo que tengo es la tasa para 60 días. ¿Está claro? Tengo la tasa para 60 días. ¿Cómo hago calcular mi TEA, mi tasa equivalente? A ver, María Soledad, ya que me estás haciendo las respuestas ahí, ¿cómo calculo la equivalente anual si tengo como dato la tasa de 60 días? Uno más, no podría hacer la tasa equivalente, me dice. ¿Por qué no podrías, Marianela? Haríamos uno más esta tasa de 60 días, la nominal me la olvido, ¿eh? Acuérdense que una vez me la olvido. Ah, es una pregunta, perdón, perfecto. Uno más la tasa que sacó recién, elevado a la, abro paréntesis, 365 sobre 60, porque es la unidad de tiempo que tengo, menos 1, ¿no? Entonces, fíjense una particularidad. Esta tasa no es equivalente a esta, porque esta sí es una TEA, pero es una tasa equivalente de esta que es de 60 días. Entonces, yo no puedo decir que estas dos operaciones son equivalentes. Son dos operaciones que tienen igual tasa nominal anual. Perfecto. Pero esta capitaliza cada 30 y esta capitaliza para 60. Con lo cual, si el periodo de capitalización es más chico, fíjense que la TEA es más grande. Y si acá tengo un periodo de capitalización que es de 60 días, que es más grande, la TEA es más chica. Hagamos uno más, un ejemplo más, que es considerando una capitalización de 90 días.
¿Cómo hago para ir a 90 días? 0,32 dividido 365 dividido 90. ¿Qué tengo ahí? La I para 90 días. Para 90 días. ¿Cómo calculo la TEA? ¿Cómo? 1 más la de 90 días elevado a la ¿cuánto? Elevado a la 365 sobre 90 menos 1. Fíjense que me dio más chiquita aún. La TEA me va dando cada vez más pequeña a medida que la capitalización sea más grande. ¿Por qué? Porque el interés sobre el interés se va calculando menos veces. Entonces, si observamos el cuadrito de acá, que hemos hecho estos 3 renglones o estas 3 filas, fíjense, a medida que las unidades de tiempo son más chicas, las TEAs van siendo más grandes, o al revés, a medida que las unidades de tiempo van siendo más grandes, las TEAs van siendo más chicas, hasta que la unidad de tiempo que coincide con el año me son iguales. Si yo digo unidad de tiempo de 0,32 con capitalización anual, la TEA va a ser la misma que la tasa nominal que partí. Pero en la medida que empiezo a dividir el año en unidades de tiempo más pequeñas, la tasa equivalente va siendo cada vez mayor. Entonces, la tasa nominal, si uno acá quiere representar en un gráfico, esto que acabamos de decir, ¿qué es lo que acabamos de decir en este gráfico? Que cada vez que yo necesito, vamos a sacarle las líneas de cuadrículas, así se ve mejor el grafiquito. Ahí lo ven mejor. Si yo quiero graficar tasas en un gráfico, siempre este capital inicial, siempre, acuérdense, siempre tiene que ir la unidad. Cuando yo quiero graficar tasas, no me sirve ningún otro capital que no sea la unidad. Tiene que ser la unidad. Entonces esto márquenlo. Luego, ¿qué digo? ¿En qué tiempo quiero medir ese incremento de la unidad? Si lo quiero medir en una unidad de tiempo, voy a sacar la I. Si lo quiero medir en S sobre K unidades de tiempo y lo hago mediante tasas equivalentes, voy a calcular la TEA. Y si hago la proporcional, este incremento de la primera unidad lo multiplico por S sobre K veces y encuentro la tasa nominal. En estos gráficos, acá voy a tener el peso y acá voy a tener en el eje tiempo, que puedo tener dos cosas. O puedo tener S sobre K unidades de tiempo, 1, 2, 3, ¿cuántas unidades de tiempo tengo? O cantidad de días. Lo que no puedo hacer es empezar con 1, 2, 3 y acá terminar en 365. Entonces, lo que tengo acá es tiempo. Acá siempre capital. Siempre que represento tasa, el capital es la unidad. Y en este eje siempre represento tiempo, que puede ser S sobre K unidades de tiempo, que lo que hacemos es 0, 1, 2, 3, o días. Fíjense que por eso les puse como dos colorcitos al eje. O es una cosa o es otra. Lo que no puedo hacer es mezclar. ¿Está claro? Bueno, nos está faltando un pedacito de la unidad 2, que lo vamos a continuar el próximo martes, porque el jueves tenemos Semana Santa, con lo cual no podemos avanzar en el teórico. Pero lo vamos a completar el día martes de la semana próxima. El lunes van a tener práctico de esta parte del capítulo 2 para que puedan afianzar los conceptos de tasas equivalentes de interés y tasas nominales de interés.
Les recuerdo que en la plataforma está todo el material. Sí, María Soledad, nos quedamos en consulta. Tranquila, no se vayan, estoy diciendo todo para el que se quiera ir tenga toda la información. En la página tienen todo el material para trabajar. El archivo en el cual trabajaron en el práctico el día de ayer, que habían encontrado unos errorcitos mientras los estaban trabajando, o unos planteos que no eran correctos, ya está subido en la página de manera corregida, con lo cual pueden entrar de nuevo si es que alguien ya lo bajó y van a tener el práctico corregido. Así que bueno, les agradezco a los docentes que me acompañaron. Si quieren, se pueden quedar un ratito más para atender consulta. Les deseo muy felices Pascua a todos, que pasen un buen fin de semana y nos vemos la semana próxima. El que quiera quedarse, con mucho gusto, lo puedo atender. Que la consulta, si somos poquitos, lo pueden hacer con micrófono abierto o con el chat. Milagro me pregunta, no sé si Milagro estás, ¿cuándo no la tenemos más en cuenta? Cuando a vos te dan una tasa nominal anual y necesitas entender el valor final, entender su equivalente financiero o entender lo que quieras, la nominal no te sirve de nada. Solamente la nominal, como su nombre lo dice, es para que, conocida la unidad de tiempo, calculo la I. Y una vez que calcule la I, voy a calcular todas las tasas equivalentes de la manera que necesite. Pero no la utilizo más. La tiro la tasa nominal una vez que pude calcular la tasa de la operación. Ahí me pregunta Marianela si después subo la clase grabada. Sí, Marianela, la idea es que una vez que terminemos la semana, siempre les voy a cargar, si es que la grabación salió correcto, hay veces que tenemos problemita, pero si la grabación salió correcta, la idea es que tengan las clases grabadas en la semana siguiente a donde se dan las clases.